Hola, mi nombre es Valentina Ospina, estudiante de tecnología de radiología e imágenes diagnósticas. A continuación, junto con mis compañeros Fernando Valencia, Sara Gutiérrez, Jason Moreno y Juan David Andrade, vamos a dar explicación a una serie de protocolos en resonancia magnética. Esta actividad consiste en una infografía con los protocolos de resonancia de cerebro, resonancia de abdomen, resonancia de pelvis para próstata y resonancia de cuello de pie. En esta vamos a encontrar sus indicaciones, sus contraindicaciones, su manejo, su posicionamiento, sus cortes, tanto axial como sagittal como coronal. Hola, mi nombre es Sara Gutiérrez Hincapié. Les voy a contar sobre la resonancia magnética de cerebro. Una de las patologías que están indicadas para este procedimiento es la encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro que existe por varias causas. La más común es una infección viral, ¿cierto? Los síntomas para esta patología son el dolor de cabeza, la fiebre, tienen parecido a la síntomas como la gripa, dolor en los músculos y fatiga. En los síntomas más graves está lo que es la confusión, la agitación, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de la sensibilidad o parálisis en ciertas zonas del rostro o el cuerpo, pérdida de la conciencia. Esta puede incluir un coma también. Para los bebés también está indicado como los signos más graves es náuseas y vómito, la rigidez en la piel, rigidez corporal, irritabilidad y alimentación deficiente. Les es muy difícil comer, todo esto, la hidratación y todo esto. Se debe consultar al médico en el momento de que tengamos alguno de estos síntomas graves como la convulsión y lo demás anterior mencionado. Debemos de conocer que hay dos tipos de encefalitis. La encefalitis primaria, que es como una afección que ocurre cuando el virus o algún otro patógeno infectan directamente al cerebro. Y la encefalitis secundaria, que es causada por una reacción defectuosa del sistema inmunitario, en respuesta de una infección en otras partes del cuerpo. Es decir, que nos puede afectar una infección en otro lugar que tengamos en el cuerpo, que posiblemente se haga como un riego. Las causas virales, que era una de las causas por la que da la encefalitis, es el virus de la herpes simple, enterovirus y el virus transmitidos por los mosquitos, también por garrapatas o el virus de la rabia. Ahora sí vamos a hablar de los protocolos para resonancia magnética de cerebro. Las patologías para las que se indican son tumores malignos, metástasis, convulsiones, cefalia, enfermedades infecciosas e inflamatorias. También osteoblastoma. Las ventajas de esto es que en la resonancia magnética se puede localizar muy fácilmente y diagnosticar alguna patología en el paciente para así poder brindar un tratamiento mucho más efectivo y rápido. Desventajas no es que existan muchas, ya que no se utiliza radiación y no tiene muchos riesgos. Las contraindicaciones para la resonancia magnética es que no presentan muchas, ya que no genera radiación, pero es muy importante usar y aplicar las pautas de seguridad adecuadas. La seguridad del paciente y del equipo. Es muy importante indicarle al paciente antes de entrar a la sala donde se encuentra el equipo que se retire todo lo que tenga metálico, sean relojes, manillas, aretes, piercings, monedas, llaveros, todo lo que pueda ser metálico, celulares también, y las prendas también deben, en caso de las mujeres, retirarse los esmaltes, maquillajes y otros materiales que contengan, ya que el campo magnético es muy fuerte, es muy poderoso y atrae como todo lo que sea metálico y puede ocasionar algún daño. Es importante saber que si el paciente
tiene algún implante metálico lo debe de informar antes de realizar pues como el procedimiento. Bueno, la preparación para el paciente es que se le indica al paciente que no debe tener nada metálico, como anteriormente lo recordé. Se entrega la ropa, se le explica sobre el consentimiento informado, de verificar el porcentaje de la tasa de filtración glomerular y la autorización para aplicar el medio de contraste también debe ser firmada. La posición para el paciente debe estar en decúbito supino, con la cabeza entrando primero hacia el resonador pues. Bueno, la bobina o la antena. Para este estudio se necesita una antena específica para cráneo conocida como antena neurovascular. Bueno, acá vemos los tres planos, que es el plano sagital, el plano coronal y el plano axial, coronal y sagital. Recordemos que axial nos realiza un corte de esta manera, cortando de esta manera, un coronal nos realiza un corte de esta manera y un sagital nos realiza un corte de esta manera, ¿cierto? Listo. Bueno, es importante identificar la planeación de cada uno de los protocolos. En el plano axial debe ser caudocraneal, paralelo a la línea bicomisural de dicha línea, es tangente a la margen inferior de la rodilla y el explenio del cuerpo calloso, como anteriormente se los indiqué. El plano coronal debe ir en dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo, y el sagital en dirección derecha-izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal de los localizadores axial y coronal. Bueno, la técnica de examen se utiliza en secuencia axial T2, el tipo de secuencia, el tiempo de eco es de 80 a 120, el tiempo de repetición es de 2800 a 4000, el grosor de corte es de 5, el intervalo es de 0.5, el campo de visión o FOV es de 24 y la matriz de 416. Las adquisiciones son 2 y la dirección de fase es AP. Bueno, acá podemos ver la secuencia sagital T1, el tiempo de eco es mayor a 25, el tiempo de repetición es de 450 a 650, el grosor de corte es de 5, el intervalo de 0.5, el campo de visión es de 24 y la matriz de 320. La dirección de la fase va en SI. Bueno, la secuencia coronal en T2 va de un tiempo de eco de 80 a 120, un tiempo de repetición de 2800 a 4000 y un grosor de corte de 5, para un intervalo también de 0.5. El campo de visión o el FOV es ampliado a 28. La matriz va de 416 a 384. Acá vemos lo que es una secuencia axial T2 flare, tipo de secuencia fast flare, tiempo de eco 150, tiempo de repetición 8000. El grosor de corte es 5, el intervalo es de 0.5, el campo de visión es de 24 y la matriz de 352 a 224. Bueno, acá vemos lo que es la secuencia T1 con gasolinio, el tipo de secuencia, el tiempo de eco es mayor a 25, el tiempo de repetición de 450 a 650, intervalo de corte, grosor de corte 5, intervalo 0.5, matriz va de 416 a 416. Listo, y la secuencia coronal en T1 con gadolinio, lo mismo, tiempo de eco mayor a 25, tiempo de repetición 450 a 650, grosor de corte 5, intervalo 0.5 y matriz de 416 a 416. Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan David Andrade Arango, estudiante de tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas de la UNAM, del curso de alta tecnología para imágenes diagnósticas.
A continuación voy a hacer una breve descripción para la toma de una resonancia de abdomen, el protocolo para la toma de una resonancia de abdomen. Pues como sabemos, el equipo de resonancia trabaja no con radiación sino con campos magnéticos. Pues por esto es más seguro para los pacientes, porque evitamos que irradiemos a los pacientes en las tomas de imágenes diagnósticas que el médico le indique para un posible diagnóstico. Como indicaciones clínicas para hacer este procedimiento tenemos cirrosis, hiperplasia nodular focal, edema hepático, hemangioma, grasa focal, carcinoma hepatocelular, quistes hepáticos, hematocromatisis, hemosiderosis y infiltración grasa. Podemos encontrar también otros diagnósticos que pueden indicar para la toma de resonancia magnética si el médico lo observa viable. Alguna preparación para el paciente es, pues como vamos a entrar a un equipo de alta tecnología de imágenes diagnósticas, primero se le debe dar un informe detallado, un consentimiento al paciente de las posibles causas, consecuencias que puedan conllevar a realizarse este examen. Igual eso va a ser para beneficio del paciente para un posible diagnóstico que pueda determinar el médico. Entonces, consentimiento informado por escrito para poder ingresar al resonador. También un consentimiento informado por escrito en caso de que se necesite inyectar medio de contraste. Antes de entrar, obligatorio, debemos retirarnos todos los objetos metálicos del paciente, cadenas, accesorios. Si tiene algún equipo en el cuerpo que permita su funcionamiento normal en su vida cotidiana, esto debe ser previamente autorizado por el médico para determinar que pueda ingresar. Y un examen previo de la tasa de filtración glomerular. Esto básico, el ingreso del paciente al resonador, como observamos, se encuentra de cúbito supino. Debe entrar cráneo caudal, donde sea que la cabeza es lo ingresa primero hasta completar la fase del cuerpo. Bueno, en la actividad actual del curso de alta tecnología, yo quise como trabajar sobre el diagnóstico de un abdomen agudo en una paciente gestacional. Pues como vemos, tiene varias indicaciones porque está en embarazo. No es posible hacerse una tomografía computarizada porque en su estado puede irradiar al bebé, dándole posibles complicaciones. Pero igual, en el resonador también puede tener alguna posibilidad muy mínima de afectar al bebé. Pues no trabajamos con radiación, pero estos magnetismos generan calor en el cuerpo. También puede afectar el funcionamiento del embrión que está en desarrollo. Entonces, en una resonancia magnética del abdomen, para detectar si el paciente tiene un posible síntoma de abdomen agudo, previamente el médico debe hacer una evaluación física donde va a palpar el cuerpo, la zona afectada, para determinar si es necesario hacerse la toma de resonancia. Durante este periodo debemos también tener en cuenta que como la madre se encuentra en desarrollo gestacional, algunas partes del cuerpo pueden ser desplazadas. Entonces esto puede dificultar un poquito la localización de algunos órganos para poder determinar las estructuras que pueden estar siendo afectadas con un posible diagnóstico de abdomen agudo. Las indicaciones para el resonancia de abdomen a las embarazadas, pues como ya lo mencioné, pues trabajar con calor puede afectar algún funcionamiento del desarrollo gestacional. Más puede indicar efectos adversos en el feto secundario al uso de resonancia, en lo que las instituciones han aprobado el uso de imagen de resonancia en pacientes embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Podemos utilizarlo desde antes de detectar que está en embarazo hasta el final del desarrollo del feto.
Muy importante, pues como sabemos que el calor puede afectar, se recomienda utilizar equipos resonadores que trabajen a 1.5 teslas. Pues como ya sabemos, a mayor nivel de teslas, más calor, que posiblemente pueda afectar el desarrollo del embrión. Bueno, acá podemos observar los parámetros básicos para la toma de una resonancia. Pues vamos a tomar una imagen ponderada en T2. Acá podemos observar todas las indicaciones que se recomiendan para esta secuencia. Igualmente en T2 con saturación de grasa, T1 de difusión y estado de precisión. Acá podemos ver los tiempos de repetición que se requieren o que están valorados para poder hacer esta toma, grosores de corte, tiempo de eco, campo de visión, entre otros. Bueno, para poder determinar si un apéndice se encuentra normal o no dentro del cuerpo, porque no vamos a tener la posibilidad de verlo físicamente, debemos comprender su estructura. Acá podemos ver las etapas de un proceso de apendicitis. Acá podemos ver en la imagen un estado normal. Acá en la número 1, la que indica 1, acá podemos ver un apéndice congestivo que se encuentra con un poco de edema en la parte superior e inferior, engrosamiento. Podemos ver que pierde la continuidad de la línea recta del apéndice, de la pared. En la número 2 ya podemos ver que se encuentra un poco más hinchado. Esto puede generar que supure algún líquido fecal. Ya en la 3 podemos ver que ya se encuentra con microfiltraciones de materia fecal, que posiblemente conlleve a infecciones. Podemos observar un poco de tejido necrótico, y en la 4 ya se ve una fisura en el apéndice que ya conlleva una peritonitis. Ya podemos observar los fisiopatologías de este diagnóstico de un apéndice o abdomen agudo. Puede causar obstrucción causado por fecalitis, inflamación de la mucosa o submucosa secreción. Aumenta la presión intraluminal y aumenta la presión capilar. Aumenta la presión en la pared apendicular, como ya observamos que se ve un poquito ruborizado y inflamado, y isquemia de la mucosa. Traslocación bacteriana de inflamación, edema y necrosis, y por último lo que lleva a la perforación. Bueno, acá podemos observar un ejemplo de una paciente. Acá podemos observar, acá indica dónde se encuentra el apéndice. Esta es una toma de resonancia ponderada en T2. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Alonso Valencia. Para esta actividad tomé el protocolo de resonancia magnética de pelvis masculina para próstata con la patología de infección o absceso de próstata. Los abscesos de próstata son una complicación conocida y bien descrita por la prostatitis aguda pero poco frecuentes. Se sabe que su aparición va a favorecer la inmunosupresión del paciente. Sondas permanentes, en este caso son sondas Foley, que son de larga edad en pacientes, la diabetes mellitus mal controlada y en ancianos. Se debe sospechar que por la clínica, en este caso la clínica la hace el médico, también con exámenes rutinarios y donde el paciente le explique al médico qué siente, qué tiene, si tiene fiebre, y una evolución también tórpida, pues en el caso de que le estén administrando antibiótico al paciente y este no haya servido. El 0.2% de los pacientes hospitalizados por síntomas urológicos presentan absceso prostático, como les decía en el caso de los pacientes con sondas vesicales hospitalizados. Si bien la sospecha diagnóstica del absceso prostático es clínica, en el caso que el paciente refiere su dolor y el médico hace todo su protocolo con laboratorios clínicos, incluyendo en ocasiones drenajes de este tipo de absceso,
Es fundamental el diagnóstico por imágenes diagnósticas. En este caso, después de haber drenado el absceso, después de haberle dado antibiótico y de pronto el paciente no mejora, hay que mirar que una opción muy buena para el paciente es una resonancia magnética de pelvis para próstata. En este caso podemos ver imágenes en T2 de pelvis con gadolinio para próstata. Aquí podemos ver la próstata y aquí la vejiga, y en este caso la próstata de igual manera aquí, vejiga y próstata. En este caso también vemos una resonancia magnética de próstata en corte axial, donde podemos ver la cadera derecha, la cadera izquierda, la vejiga, la próstata y el recto. Es lo que podemos observar en la resonancia magnética. Podemos observar también que en la toma de esta no haya metástasis hacia o diseminación de pronto del cáncer hacia otras partes de otros órganos. Los beneficios: obviamente no hay exposición a radiación. Las imágenes son mucho más claras y detalladas. Esto hace que el médico tenga más certeza en el diagnóstico y pueda darle un buen diagnóstico al paciente. Puede también detectar si el cáncer va avanzado o no, y con eso definir un buen tratamiento para el paciente. Es de muy bajo riesgo, detecta los cánceres benignos y malignos y su agresividad. Como les decía, si les decía anteriormente, si se ha diseminado o ha hecho metástasis hacia otras partes del cuerpo que estén cerca en la toma de la resonancia de próstata. Se pueden detectar anomalías que podrían quedar ocultas. De pronto, cuando se está tomando, se pueden observar otros órganos que se estén lesionando por culpa del cáncer de próstata. Y como les decía, se utiliza un medio de contraste como el gadolinio, que se utiliza en muy poca cantidad, y no se utiliza yodo. Los riesgos: normalmente la resonancia magnética no tiene ningún riesgo. De pronto, si el paciente sufre de claustrofobia, hay que sedarlo, pero esto siempre va acompañado de un médico que lo está vigilando. Él le administra la dosis de sedación, obviamente para dormirlo, y él vigilará sus signos vitales. El riesgo también que el paciente de pronto tenga algún tipo de aparato metálico, como en el caso de pronto una osteosíntesis, marcapasos, aunque hoy en día el tema de los marcapasos ha cambiado mucho y pueden venir digamos de plástico, eso, pero siempre hay que saber si el paciente tiene un marcapasos o no, o tiene algún tipo de osteosíntesis o tornillos en el cuerpo. En este caso el médico evaluará, pero esto sería antes de tomar el examen, no en el momento. Llevar los exámenes de creatinina y el filtrado glomerular ya debió haberse tomado. Si bien se conoce, la evidencia ha mostrado cantidades muy pequeñas de gadolinio pueden permanecer en el cuerpo, particularmente en el cerebro, luego de varios exámenes por resonancia. Por eso aquí habla de varios exámenes, no de uno solo. El material de contraste se elimina por medio de los riñones, por eso el tema de la creatinina y el filtrado. Y para mirar, para que no haya retención de pronto de líquidos y no pueda eliminar bien el tema del contraste. Porque ya que varía dependiendo del tipo del paciente. En este caso ya tenemos aquí el protocolo. Decimos que la infección no absceso de próstata son las indicaciones: próstata agrandada, aumento este es el antígeno prostático. Esto normalmente es en sangre, pero si se aumenta quiere decir que está pasando algo en la próstata. Las anomalías congénitas como atrofias y etcétera. La preparación del paciente, como les venía diciendo, un consentimiento informado para el examen y el consentimiento informado para el medio de contraste. Les contaba que en los riesgos, retirar todo lo metálico,
averiguar si el paciente en los medios en el consentimiento informado debe estar, si tiene algún tipo de marcapasos metálico o lo que les contaba de la osteosíntesis, y verificar la tasa de filtración glomerular. Aquí podemos ver cómo va el paciente de cúbito supino, y va en la cabeza y una antena de abdomen. Los localizadores en cortes axiales, como pueden ver, lo amarillito son los localizadores, en este caso para mirar bien la parte que se va a estudiar, de donde está ubicado. Corte coronal, cortes sagitales, como se pueden ver acá. Y en este lado tenemos unos cortes oblicuos en sagital, coronal y axial. Sagital, coronal y axial. Los niveles de corte en la planeación, los ejes son coronal y axial, y sagital de alta resolución. Se debe poner un FIO2 pequeño que cubra en su totalidad la próstata y las estructuras vecinas. Para el plano axial se planea un eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal desde L3, L4 hasta la sínfisis púbica, con un FIO-B que cubra su totalidad la pelvis. En el plano sagital de alta resolución se planea a partir del eje coronal y axial, desde el último plano se grafica paralelo a la línea fibrocartílago interpúbico y al canal anal, y se debe cubrir desde su acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo. En el plano coronal de alta resolución se planea a partir del eje axial y sagital, desde el último plano se grafica perpendicular a la uretra prostática y se incluye en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. En el plano axial de alta resolución, axial oblicuo, se planea a partir del eje coronal sagital, desde el último plano se grafica paralelo a la uretra prostática, que incluyan en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. Ya en este caso tenemos las secuencias, ya el protocolo como tal. Tenemos en T2 tenemos coronal, sagital y axial. Un tiempo de spin, tenemos tipo de secuencia, un spin eco en T2 coronal, un tiempo eco de 95, un tiempo de repetición de 4000, el grosor de corte es de 3 milímetros, un campo de visión de 200 y un campo de visión en porcentaje de fase de porcentaje de 100. La dirección de fase es RL. En el T2 de próstata en axial, tiempo de spin eco sería el tipo de secuencia, 95 en eco. Tutor y compañeros, espero se encuentren bien. Mi nombre es Jason Moreno, estudiante de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta ocasión vengo a dar respuesta a lo requerido en la fase 5 de la materia alta tecnología en cuanto a protocolos de resonancia magnética. En este caso voy a explicar pues el protocolo de resonancia de cuello de pie, o ya bien sea pues tobillo. Tenemos que tener claro varias indicaciones que tenemos a la hora de realizar el examen. Estas indicaciones son pues trastornos sinoviales, displasias, trastornos del tendón de Aquiles, infecciones en el hueso, ya bien sea pues en la articulación o en el tejido blando pues de la parte anatómica que estudiemos, anomalía de otros tendones del retropié, fibromatosis, entre otros. Para este caso particular, entonces cogimos los trastornos comunes del tendón de Aquiles, basándonos en dos casos puntuales, lo que son la tendinitis y la tendinosis pues del tendón de Aquiles. Una explicación breve: hay dos tipos pues de trastornos comunes del talón de Aquiles, que son pues la tendinitis y la tendinosis. La tendinitis aquilea es la inflamación del tendón de Aquiles, pues esta inflamación normalmente es transitoria y con el transcurso del tiempo generalmente se transforma en una degeneración del tendón, a lo que conocemos como tendinosis aquilea, en el cual el tendón pierde pues su estructura organizada y es probable que desarrolle rupturas microscópicas. En algunas ocasiones pues este deterioro involucra el sitio en el cual el tendón de Aquiles se une con el hueso del talón. En raras ocasiones una degeneración crónica con o sin dolor puede resultar pues en la ruptura máxima del tendón. Así bien, entonces ya dando esa explicación breve, pasamos pues a lo que es el protocolo como tal.
Entonces en el protocolo como tal tenemos pues las indicaciones anteriormente escritas, las recordamos: trastornos sinoviales, displasias, tendones del tendón de Aquiles, entre otros. La preparación del paciente: importante llenar el cuestionario o la anamnesis pues de resonancia magnética. Este cuestionario trae todas las preguntas correspondientes pues al paciente, antecedentes patológicos, datos personales, en fin, trae una serie de datos que nos van a ayudar a nosotros a realizar de manera más veraz y eficaz la realización pues del estudio. En caso de que el examen pues sea de manera o que se utilice contraste, hacemos que el paciente firme un consentimiento informado pues por escrito de la autorización de la inyección pues del medio de contraste. Primordial para la realización del examen: retirar todos los objetos metálicos pues del paciente. En caso de que sea un examen contrastado, pues verificar la tasa de filtración glomerular del paciente, la creatinina, exámenes de laboratorio, ¿cierto? Importante pues para el paciente, ya pasando pues al posicionamiento pues del paciente, tenemos que ubicamos los pies primero y se ubica el paciente de cúbito supino, aquí como lo podemos ver en la imagen. Ubicamos el paciente, ya le ponemos pues la antena correspondiente a la antena que se va a utilizar para enfocarnos en esa parte anatómica, en la cual para este ejemplo pues es el cuello del pie. Para esta ubicación aquí en la antena, el pie debe estar en una posición pues de 90 grados. Tenemos que organizar el isocentro con el láser antes pues de ingresar el paciente al magneto. Debemos darle pues protección auditiva al paciente, le tenemos que explicar que el equipo genera demasiado ruido, que por eso se le va a prestar o se le va a dar una protección auditiva. Tenemos que tener claro en estos protocolos de resonancia magnética que lo que más tenemos que tener en cuenta es que el paciente se quede muy quieto, ¿cierto? Entonces de ahí vale la comunicación constante con el paciente. En cuanto a los localizadores que vamos a poner en el equipo, ya entrándonos más hacia los protocolos, ponemos el localizador en los 3 planos. Acá podemos ver imágenes del localizador en plano axial, localizadores en el plano coronal, los cuales son estos de acá, y el localizador en plano sagital. El nivel de corte que vamos a utilizar: en cuanto a la planeación en los ejes axial, coronal y sagital, se debe planear con un filo view lo suficientemente grande pues para cubrir el cuello del pie. Recordemos que el cuello del pie no es todo el pie, sino que se coge la parte distal pues de la tibia y el peroné y lo que es la parte pues del retropiel como tal. El nivel de corte en el plano axial: tenemos que el plano axial se grafica a partir de los planos pues sagital y coronal. En estos planos los cortes deben ser paralelos pues a la articulación tibio-peroneo-astragalina y deben cubrir toda la articulación del cuello del pie, desde 3 o 4 centímetros pues por encima de la articulación anteriormente mencionado hasta la cara de plantar del pie. El plano coronal se grafica desde los planos sagital y axial. En este último plano se grafican los cortes perpendiculares a los maleolos medial y lateral, en el plano paralelo a la tibia. Los cortes se planean desde el tendón de Aquiles hasta pues la articulación del tarso. Y en el plano sagital se grafica desde los planos coronal y axial. En este último plano pues se grafican los cortes paralelos a los maleolos medial y lateral. Y en el plano coronal se ubica paralelo pues a la tibia. Estos cortes se planean pues desde el borde externo del maleolo lateral hasta el borde externo del maleolo medial. Ya pasando pues a la secuencia que ponemos en el equipo de resonancia magnética, cabe destacar y cabe aclarar pues que el protocolo como tal para cada
parte anatómica que vamos a estudiar en resonancia va dependiendo mucho de la institución donde se realice. O sea, no hay un protocolo fijo como tal o un protocolo pues estipulado para hacer la resonancia, sino que eso depende de cada entidad donde se realice pues la resonancia. Importante en trauma o en ortopedia es indispensable hacer una secuencia en STIR. Esta secuencia en STIR demuestra muy bien lo que son las articulaciones y la parte pues ósea. En el caso acá tenemos un ejemplo de unas secuencias en este caso que fueron una secuencia T1, una secuencia T2, una secuencia T1, una secuencia T2 FATSAT, una secuencia T1 y volvemos con una secuencia T2 FATSAT. Importante antes de toda la secuencia planear el localizador. ¿Qué es la parte fundamental de este localizador? Es mirar bien si la antena está cogiendo señal y si la parte anatómica del estudio está bien posicionada, ¿cierto? Entonces seguimos acá con las secuencias, tenemos lo que es plano, tipo de secuencia, tiempo de eco, tiempo de repetición, grosor de corte, intervalo gap y campo de visión o field of view. También tenemos la matriz, las adquisiciones y la dirección pues de la fase en lo que se va a realizar la resonancia magnética. Una observación